Como dice este libro, se nos advierte que Dios no siempre será objeto de burla. La blasfemia, la burla son temporales. Habrá un día del juicio final en el que el Señor realizará a cada uno y tendrán que dar cuentas de toda burla que hacen de las cosas de Dios, del Dios mismo y de todo lo que lleva el ser cristiano. Dios desea que nosotros siempre estemos en un mundo donde no seamos personas rotas, porque ¿qué crees que es lo mejor que Dios tiene para ti? Donde quiera que estés ahora. ¿Qué pasa si eres soltero y estás contento con serlo? ¿Qué pasa si eres soltero y deseas casarte? ¿Qué pasa si estás casado o vuelves a casarte? ¿Qué pasa si tu cónyuge se divorcia de ti y sin fundamentos bíblicos se separa? ¿Qué pasaría si te divorcias de otra persona injustamente? Pablo responde a estas preguntas y le dice a la gente de Corinto exactamente lo que también necesitamos escuchar. No dejes de que la cultura dicte tus acciones y determine cómo vives tu vida como seguidor de Cristo. Debes vivir de manera diferente, no tratar de encontrar formas de evitar el diseño de Dios. No juzgues con Dios ni juzgues a Dios. Él te ama demasiado como para dejarte ganar. Nos enseña lo que te estoy diciendo. No te olvides que hoy estás en una posición que no ves el juicio de Dios y te es fácil acercarte, burlarte y hacer toda clase de males contra la palabra, de burlas contra hombres de Dios, de burla ante los milagros. Entonces, tenemos que tener cuidado de todas aquellas cosas que el enemigo pone. Toda burla, a veces esos chistes que hacen con respecto de los 12 apóstoles, aquellos chistes que hacen con respecto de Jesús, las burlas a Jesús también llamadas el escarnio de Jesús, ocurrió varias veces después de su juicio, antes de su crucifixión. Según los evangelistas del Nuevo Testamento, se considera parte de la pasión de Jesús. Y allí la gente lo que hacía era burlarse. Y la Biblia habla claramente, no os dejéis engañar, Dios no puede ser burlado. El hombre cosecha lo que siembra, el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa. ¿Estás tratando de cosechar para agradar naturaleza pecaminosa? ¿Estás sembrando en otros para que se burlen? De esa naturaleza cosecharás destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. La palabra de Dios dice una y otra vez que aquel que se burla, la burla es un síntoma de pecado elemental del orgullo. Dice, ¿hay entre vosotros quien se burla de su hermano? Hay de tal persona, porque debe arrepentirse o no puede ser salvo. Entonces, tenemos que reflexionar cuánto tú permites, así como el Señor en otra parte de la Biblia habla claramente que la persona no debe de permitir ni permitirse escuchar chistes con segundo sentido. De la misma manera, la burla hacia el escarnio y lo que Jesús padeció, y toda su palabra, todo lo que Él vino a hacer,
esa persona tendrá que dar cuentas. Porque el burlarse de Dios es un pecado, como lo decimos. Se conoce como blasfemia. Se considera una falta grave en muchas religiones y es una falta de respeto hacia lo sagrado. La blasfemia puede manifestarse de diferentes maneras, como insultar a Dios, ridiculizar sus enseñanzas o desafiar su autoridad. Allí en donde tú estás, si tú sabes que has tenido ese comportamiento en alguna ocasión, has permitido que tus oídos estén allí escuchando, pídele perdón porque vendrá consecuencias funestas. Amado Espíritu Santo, te pedimos, ayúdanos Espíritu Santo a no ser causa de dañar, ridiculizar las cosas de mi Dios, con nombres ofensivos, insultos que dicen y hacen cosas molestas a mi Padre y a mi Jesús. Las veces que nos hemos reído cuando sabemos que aquellos que se ríen contra ti son los que no entrarán al reino de los cielos. Señor, esas burlas que causan daño pueden provocar que la persona, Señor, no entienda que el Señor se contrista en su corazón, se molesta, pues por sus heridas y por todo lo que Él vino a vivir en la tierra fue para librarte a ti, librarnos a nosotros de esas heridas y de ese mal que nos deberíamos merecer. Pedimos por esta generación, Señor. Pedimos, Señor, que mires a aquellos jóvenes desde la niñez, en sus entornos escolares, frecuentemente cuando allí hacen burla, Señor, de lo tuyo. En todo lugar donde vas escuchas esa burla y te ríes, en la calle, en el autobús, en la clase, en los pasillos, en el patio, en lugares de reunión, fuera de la congregación, dentro de la congregación, aquellos que no se han cimentado bien en su palabra, en sus caminos. Es difícil prevenirla a pesar de los esfuerzos que se haga familiares para que nuestros jóvenes no se dejen tentar, no se dejen llevar por centros educativos, por amistades, por todo tipo de clima que se maneja en todo entorno, Señor, donde se educa o aún allí en la casa de familiares. Pero tú, Señor, que sabes, Señor, la ridiculización que hacen de tu palabra, de alguna forma, Señor, te contristas y piensas siempre que nosotros esas situaciones las vamos a poder dominar y alejarnos. Doloroso es para ti, porque tú nos enseñaste, Señor, sobre la burla, cuando te azotaron, cuando jugaron el manto, cuando hicieron toda clase de estrategias humanas utilizando para burla, pero tú, callado, no dijiste nada. Pero poco a poco pudimos ver a través de tu palabra que recibieron aquellos que se burlaron. Los confrontaste, Señor, desde tu cielo ya, pero los confrontaste. Y todo mecanismo que se utiliza a temprana edad para que nuestros hijos al salir de las casas afronten retos es para que ellos se mantengan firmes en dominio propio. Trasciende durante todo el tiempo de su niñez, adolescencia, que es la más difícil, y su vida adulta. Porque es importante tener en cuenta que aún nosotros los grandes somos los que hemos causado el conflicto inherente a la relación humana,
porque hemos permitido que a veces el mundo venga y quiera entrar en nuestros hogares, en la educación con principios y valores. No todos los conflictos pueden llegar a terminar en problemas. Tenemos diferentes tipos de burla. Aquellos que se burlan de otros. Pero tú eres el que nos da la ayuda, Señor. Tú eres el que hace, Señor, que aún nuestros hijos, por ser cristianos, por decir amén, por su lenguaje tan diferente al del mundo, nos tengan que señalar o mirar cómo los hacen caer. Pero tú que conoces, Señor, que tu palabra dice, ay de aquel que en complot, en confabulación, en artimaña, quiere hacer caer a uno de estos pequeños, dice, mejor le fuere colgarse del molino. Tú tienes la habilidad, Señor, para comprenderlo todo, para ver este futuro, Señor, y ver cómo se está destruyendo. Su forma de hablar ya no es la misma de antes, ni siquiera la de tu palabra. Ya todo mundo dice bendiciones, pero su corazón está lejos de ti, Señor. De boca te honran, pero sus corazones están lejos de ti. Perdónanos, Señor. Y damos gracias por este día, Señor. Otro día más que llega y que nos da la oportunidad en esta hora de poder hablarte y darte gracias, Señor. Porque hoy puedes colocar allí en nuestra boca la palabra viva, el soplo y el aliento para que seamos restaurados en ese comportamiento. Nuestros oídos, metes tus dedos allí en los oídos para que todo aquel insulto que hagan contra nosotros, Señor, por seguirte, cosas molestas, que se ríen, que nos atacan, Señor. ¿Quiénes somos nosotros para no merecerlo si tú lo viviste por nosotros en la cruz? Y damos gracias, Señor, porque hoy esas tormentas que se levantan contra nosotros nos hace ver que son mínimas a comparación de todo lo vivido por ti, Señor. Ayúdanos a rodearnos de personas que realmente te alaben, de lo ornato del corazón, de lo puro y lo honesto, Señor, para que nunca más vuelva, Señor mío Jesucristo, a estar nuestra vida en constante peligro del juicio final. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Padre amado. Amén y amén.